Amigos, me llena de alegría poder compartirles este momento. Estoy con una persona que sin saber yo que tenía este movimiento he venido admirando durante muchos años. Se llama Maya Zapata. Vamos a hablar un poco de su carrera. Vamos a hablar del movimiento que está organizando y encabezando desde el 2019 y se llama Poder Prieto. Entonces, le cedo la palabra a Maya para que nos empiece a platicar un poco de qué viene para su carrera, en qué está ahorita y todo lo que se ha desenvuelto con el tema de Poder Prieto. Maya, muchas gracias. No, hombre, muchísimas gracias a ti, un placer estar Cuéntanos, aquí. por favor, ahora sí. Pues mira, cabe destacar, para empezar, que Poder Prieto es un colectivo, ¿no? Entonces, Okay. un poco la idea es, desde el principio, es que sea una voz coral. Es decir, que no haya cabezas, ¿no? Okay. Si bien siempre hay gente que trabaja más, también es los que estamos trabajando más en este sentido somos los que tenemos más privilegios. Entonces, por eso no podemos llamarnos cabezas de esto, porque sería injusto. Invisibilizaría como la pasión y el trabajo de otras personas, ¿no? Pero porque, vamos, ¿tú inicias con alguien más este proyecto? ¿O te lo ofrecen y tú también le entras? ¿O cómo inicia? Esto inicia un poco a partir de del conversatorio que nació a partir de que se vino abajo el que había organizado la CONAPRED, ¿no? Ahí comienza un poco esta historia. Que Racismo MX se vuelve, digamos, como la casa que organiza ese conversatorio bastante polémico con Chumel Torres, Tenoch Huerta, Federico Navarrete, etcétera. Y entonces, claro, surge ese evento, ¿no? Que no queríamos que se cayera precisamente porque era necesario, o sea, no se trataba de cerrar espacios para hablar del tema del racismo, sino abrir nuevos espacios. Entonces, con ese afán fue que decidimos no dejarlo caer y entonces seguimos avanzando. Y a partir de allí hubo una necesidad de continuar hablando de este tema públicamente, ¿no? De lanzarlo a los medios de comunicación y dejar de hablar, digamos, a nivel personal, íntimamente, y más bien llevarlo a una conversación común, ¿no? Porque es un tema que afecta a México, aunque no nos hayamos dado cuenta, ¿no? Si uno se pone a ver, digamos, como todos los universos que conforman México, pues a todos atraviesa este sistema. Y no lo tenemos reconocido, y como no lo tenemos reconocido, pues no sabemos al monstruo de 1000 cabezas al que nos estamos enfrentando. Y precisamente por eso era necesario comenzar a ponerle nombre a cada una de esas cabezas y cortarlas, eventualmente. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones a las que te has enfrentado desde que empezaste con este proyecto? Cuéntanos a lo mejor una o dos anécdotas que digas, híjole, a veces esto me ha tumbado a tal grado que he querido tirar la toalla, o no te ha pasado, o cómo te has sentido desarrollándote en tu parte de... No pienso tirar la toalla de ninguna manera. No la he tirado desde que comencé, no, desde que decidí que iba a ser actriz. Yo dejé la carrera de antropología social. Para mí eso fue una decisión muy importante en su momento, porque además, por mi historia de vida, ¿no? Yo vengo de dos universos, de dos familias, una, en términos simplistas, una pobre y una rica, ¿no? Una blanca, una morena. Y de esos dos universos nazco yo. Entonces, claro que para mí estudiar antropología, y además iba a ser la primera... o sea, de mis dos padres, aunque mi papá era un hombre privilegiado, nunca terminó una carrera, porque era un hombre muy complicado, la oveja negra de su familia. Y mi mamá tampoco, porque ella venía de un universo con una precariedad económica que se lo impidió, ¿no? Entonces, claro que yo era la primera de ellos dos que iba a resarcir, digamos, a la historia de mis papás en ese sentido. Y entonces, claro, dejar la carrera para mí no fue una decisión fácil. Pero espérame, ¿en qué momento dices, dejo la carrera, quiero ser actriz? ¿Qué pasó
Porque estudiar antropología a ser actriz hay un Exacto. abismo, ¿no? Es que bueno, yo ya era actriz, empecé a los 6 años a ser actriz, ¿no? Empecé con Gringo Viejo, que fue mi primera película. Y de allí al momento en el que tomé la decisión, pues había filmado muchas películas y era un universo muy, muy querido, muy divertido, resiliente también para mí. Entonces, claro, no tuve una infancia fácil. Mi espacio de resiliencia fue el cine y lo amaba mucho, vaya, ¿no? Pero también tenía, por otro lado, una ambición de entender cosas con mucha fuerza, ¿no? Que me lo pedía el espíritu y mis ganas querían entender el mundo que estaba dividido y quería entender las razones de por qué estaba dividido. Y cuando encontré de casualidad un día que existía la carrera de antropología social, yo dije, creo que eso es lo que yo quiero. Luego entré y me di cuenta de que ese universo de la universidad se parecía mucho al universo al que yo estaba tratando de darle un nuevo significado allá afuera, ¿no? Esa misma división que estaba afuera la encontré adentro, en donde había rockstars a los que había que seguir ciegamente, había un universo vertical de poderes que no me gustaba. Yo siempre tuve además muchos problemas con la autoridad, los sigo teniendo. Entonces, con el sistema. Sí, exacto. Entonces, claro, yo dije, pues no voy a poder. Y me acuerdo de uno de mis maestros favoritos, que era muy buen maestro. El día que ustedes pierdan la pasión por esto, tienen que abandonar esta carrera, porque es una carrera tan demandante que necesita de todo su compromiso. ¿Y en qué semestre lo dejas? Eran cuatrimestres, porque estudié en la UAM, Okay. en el tercer cuatrimestre. En el tercer cuatrimestre yo dije, de aquí no soy. Además, coincide con que De la Calle empieza a viajar por el mundo, que es la película por la que después me ganó el Ariel a la mejor actriz. Y entonces cuando me gano el Ariel, para mí es como el momento en donde yo tengo que tomar una decisión, o si soy antropóloga social o soy actriz. Y entonces ahí tomo esa decisión y dije, pues voy a ser actriz. Porque eso es lo que, a pesar de que mi mamá me dijo toda la vida que era un hobby y que así lo viera, pues no sucedió. Y entonces dije, pero si voy a dejar esta otra pasión, mi carrera como actriz tiene que tener este sentido, ¿no? El sentido era interpretar personajes que sirvieran de algo a la gente, donde pudiera hablar de estas cosas que la gente no hablaba, donde pudiera hablar del dolor que necesitaba ser nombrado. Y entonces como que dediqué, o mi intención era esa, dedicar mi carrera a interpretar personajes de aquellos que tenían voz pero que no eran escuchados, ¿no?